Ok, jóvenes, vamos a iniciar entonces. El día de hoy vamos a desarrollar el tema número 8 que se titula Leyes de Newton y Estática. Sí. Las indicaciones ya las conocemos. Debemos observar, por supuesto, la clase del día de hoy, realizar el resumen correspondiente en el cuaderno, reseguir los pasos de las explicaciones en el tutorial de hoy y, por supuesto, dar su práctica en Chamilo, ¿ya? Ya, profe. Un voluntario, por favor, me haga lectura. Yo, profe. Ya. Um, Los de... profe, mejor. Profe. ¿Va a leer José o no va a leer? Ya, profe. Ajá. Los Es demás, un, por favor, en silencio sus micrófonos. es una rama de la mecánica cuyo objetivo es el estudio de las condiciones que debe cumplir un conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo o un sistema rígido para que éste se encuentre en equilibrio mecánico. ¿Sigo, Continúa. profe? Sí, continúa. Ya. Un equipo mecánico. Un cuerpo se halla en equilibrio cuando se halla en reposo, equilibrio estático, o en movimiento rectilíneo uniforme, equilibrio cinético. Ya, muy bien. Entonces, recapitulando lo que acaba de leer mi compañero José, la estática es una rama de la física que estudia las condiciones que debe cumplir un cuerpo para que se encuentre en equilibrio. Por otro lado, tenemos dos tipos de equilibrio. El equilibrio estático cuando el cuerpo está en reposo y el equilibrio cinético cuando el cuerpo se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme. Otro voluntario, por favor. Yo, profesor. Ok, te escucho. Fuerza, magnitud física vectorial bastante utilizada en la estática y dinámica que viene a ser el resultado de la interacción, la acción mutua de dos cuerpos, de dos o más cuerpos. Una fuerza tiende a desplazar al cuerpo en la dirección de su acción sobre dicho cuerpo. También es todo agente capaz de modificar el estado de movimiento o reposo de un cuerpo. La acción de una fuerza sobre un cuerpo produce deformaciones sobre él. Muy bien, Valerie, gracias. A ver, ¿qué estamos observando en la imagen animada de la parte inferior? A un hombre empujando una piedra. Correcto. ¿Quién es Una entonces la pelota. fuerza aquí? Disculpe, no la escuchaba muy bien. Por favor, voy a El, agradecer hacer silencio en los micrófonos hasta que yo indique que los abran. Si no tenemos problemas de comunicación, ¿ya? el hombre haciendo fuerza, empujando la... Exactamente. El factor que ejerce fuerza aquí o el origen de la fuerza es el hombre al tratar de mover la piedra. Muy bien. Ok. Otro voluntario, por favor, que me lea. Yo, profesor. Ok, te escucho. Ya. Unidades. Sistema internacional. Newton. N. La fuerza se representa por medio de un segmento dirigido, vector. El símbolo F es igual a la medida o módulo de F. Teta, dirección de la fuerza. De acuerdo a su origen, las fuerzas se caracterizan en fuerzas débiles, fuerzas gravitacionales, fuerzas mecánicas, fuerzas electromagnéticas y fuerzas nucleares. Muy bien, muchas gracias, Alexander. Bien, entonces recordamos, en el sistema internacional la unidad de medida es el newton. Toda fuerza debe ser representada a través de un vector. Recordemos el concepto de lo que es un vector. Un vector es un segmento dirigido, tiene origen, tiene extremo. F entre barras, que es lo que estamos viendo acá, representa la medida o módulo de ese vector, es decir, su valor. Y tita es el ángulo que está asociado al vector, es lo que va a definir su orientación, su dirección. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? No, profesor. Ok. Bien. Ahora vamos a prestar atención. Sí, por favor, agradezco los micrófonos en silencio. Como ya leyó nuestro compañero en el sistema internacional, la unidad de fuerza es el newton.
también debemos recordar que en el sistema internacional la unidad de masa es el kilogramo y la aceleración viene expresada en metros sobre segundos al cuadrado. Bien. Un voluntario que me describa la imagen que estamos observando aquí a la derecha. Parecen dos burritos que quieren comer pasto, pero no pueden por la cuerda. Quieren estar separados para poder comer. Muy bien. Como una fuerza de fricción. Cada burrito está tratando de dirigirse en una dirección opuesta, ¿no? La cuerda les impide acercarse a la comida. Sí, profe. Ya, muy bien. Ahora bien, ¿por qué estamos viendo esta imagen? Porque si somos un poquito observadores, veremos que aquí arriba, donde dice las unidades del sistema internacional, me hablan de fuerzas resultantes. ¿Por qué hablamos de una fuerza resultante? Porque sobre un mismo cuerpo pueden estar actuando más de una fuerza. Y vamos a definir cuándo vamos a considerar una fuerza positiva y cuándo vamos a considerar una fuerza negativa. Eso lo estamos ilustrando a través de la imagen que tenemos acá. ¿Qué ocurre? Aun cuando se haga una gran fuerza, ninguno de los dos móviles, en este caso los burritos, puede acercarse al objetivo que es comer el pasto. Llega un momento en que se ponen a reflexionar y observemos que primero van los dos en una dirección hacia la derecha y luego van en una dirección hacia la izquierda. ¿Qué analogía podemos hacer acá? La analogía es la siguiente. Toda fuerza que me apunte a la derecha se va a considerar positiva. ¿Estamos entendiendo lo que estoy diciendo? Sí, sí. Y toda fuerza que se dirija hacia la izquierda la vamos a considerar negativa. De esta manera, cuando tenemos sobre un mismo cuerpo fuerzas en direcciones contrapuestas, deberemos hacer una suma algebraica tal como está expresado acá. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Otra situación. A ver, otro voluntario que no haya participado. Vamos a escoger aquí a... Vamos a escoger aquí a Jorge. Abra su micrófono, Jorge. ¿Aló? ¿Me escuchas? Se oye muy mal. A ver, trata de describirme qué imagen estamos viendo acá en esta diapositiva. No, no se escucha, no se entiende. No, hijito, no te entiendo nada. Lamento no poderte escuchar. Voy a tener que darle el pase a otro compañero, no se te entiende lo que dices. A ver, Diego, abra su micrófono. Varias personas cargando, a 3 personas cargando una persona. Ya, muy bien. Estas 3 personas ejercen una fuerza, ¿y cuál es el efecto de esa fuerza sobre la persona en el extremo opuesto de la cuerda? Que suben. Correcto, muy bien. Va en dirección hacia arriba, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué ocurre si en vez de una tenemos 2 personas en este extremo de la cuerda? Se necesita aplicar más fuerza para que suban. Muy bien, se aplica una fuerza mayor, perfecto. Igual, su orientación sigue siendo Hacia arriba. Muy bien, perfecto. Ok, entonces, toda fuerza que me apunte hacia arriba, la voy a considerar positiva. Esa es la analogía que quiero establecer acá. Ahora, ¿qué ocurre si en lugar de 2 personas tengo 4? ¿Qué va a ocurrir acá? ¿No se va a poder alzar? Ajá, por el contrario, en vez de subir, ¿qué va a ocurrir? Van a caer. Van a caer, muy bien. Van a dirigirse hacia abajo. Entonces, ¿qué estamos estableciendo acá? Que toda fuerza que me apunte hacia abajo la voy a considerar negativa. ¿Está claro lo que acabamos de explicar? Sí, profesor. Ok, perfecto. Otro voluntario que me lea, por favor. Yo, profesor. Profe. A ver, que me dijo Kiara. Te escucho, Kiara. Ya. Primera ley de Newton. Ya. Ley de inercia. Todo cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme
Seguiría en ese estado a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Todo cuerpo permanece en reposo o menos que un agente externo modifique su estado. Para un mejor estudio del tema, consideremos todos tipos de equilibrio: equilibrio de translación, equilibrio de rotación. Muy bien, Tercera ley de Newton, principio de acción y reacción. Si un cuerpo interactúa con otro con una fuerza llamada acción, al segundo actúa contra el primero, con una fuerza de la misma intensidad, pero en su sentido contrario, llamada reacción. Fuerza de reacción es el que se va para arriba y fuerza de acción es el que se va para abajo. La acción y la reacción actúan sobre objetos diferentes, por eso nunca se anulan. ya, muy bien. Muy bien, Kiara. Por favor, tu camarita, hija, déjala encendida, te agradezco, ¿ya? Gracias. Ok, entonces mi compañerita que acaba de leernos, nos acaba de leer referente a la ley de inercia, o primera ley de Newton. Ya hemos establecido, todo cuerpo permanece en reposo a menos que se aplique sobre él o actúe sobre él una fuerza. Cuando hablamos del reposo, también tenemos que considerar la situación en la que el cuerpo se encuentre en movimiento rectilíneo uniforme. Bien. Por otro lado, consideraremos dos tipos de equilibrio. ¿Cuáles son los equilibrios? El equilibrio de traslación y el equilibrio de rotación. Cuando hablamos de equilibrio de traslación, nos referimos al movimiento horizontal, vertical u oblicuo. Bien. Bajo esas condiciones hablamos de equilibrio de traslación. Y hablamos de equilibrio de rotación cuando un cuerpo tiende a girar, sea en sentido de las agujas del reloj o sea en sentido en contra de las agujas del reloj. Esas son las dos condiciones de equilibrio. La tercera ley de Newton nos habla acerca del principio de acción y reacción. ¿Qué está ocurriendo acá? Bien, que cuando yo doy un golpe sobre una mesa, sobre una superficie con un martillo o un objeto contundente, ese martillo me ejerce una fuerza sobre el cuerpo y al mismo tiempo el cuerpo ejerce una reacción sobre el martillo, una dirección de la misma magnitud, una fuerza de la misma magnitud, pero en dirección contraria. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, profesor, No, profesor. ¿qué pasaría si la fuerza de reacción no existiría? Ok, ¿qué pasaría si la fuerza de reacción no existiría? Que no hay fuerza de acción, porque como su nombre lo indica, esa fuerza es una reacción. Es consecuencia de aplicar una fuerza. Si no hay fuerza de acción, no habría fuerza de reacción. Ah, porque ¿qué caso tiene una acción si no reaccionas primero? Correcto. Ok. Mi amigo Jorge fue el que habló ahorita. No me acuerdo, no miré. Ah, profe, sí, No, es que les conmigo. Ya, Farid, ya. Es que a veces esto me pone la cara de la gente y otras veces no. A ver, Farid, léame por favor el cuadro. Ok. Diferencia entre masa y peso. Masa es una cantidad escalar. La unidad de masa es el kilogramo. La masa no depende de la aceleración de la gravedad. Peso es una cantidad vectorial. Necesita de una dirección. La unidad del peso, por ser una fuerza, es el newton. El peso depende de la aceleración de la gravedad. Ya, muy bien. Entonces, pregunta abierta para todos. ¿Masa y peso son conceptos similares? ¿Son iguales? no. 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 Entonces debemos establecer claramente cuáles son sus diferencias y por eso está este cuadro acá. La masa es una cantidad escalar mientras que el peso es un vector. La unidad de masa es el kilogramo, mientras que la unidad del peso, por ser una fuerza, esto no se nos debe olvidar, el peso es una fuerza, su unidad es el newton. Por otro lado, la masa no depende de la gravedad. Eso significa que yo tengo la misma cantidad de masa en la Tierra como en Júpiter, como en Saturno o en la Luna. Sin embargo, el peso sí depende de la gravedad. Por lo tanto, si yo tengo un cuerpo ubicado en la Luna, su peso va a ser mucho menor que el que registra en la Tierra donde la gravedad es mayor. ¿Preguntas hasta acá? No, profesor. ¿Todo está entendiéndose? Ok, aquí vamos a avanzar un poquitín más rápido porque estos conceptos ya ustedes se suponen los manejan.
Voy a leer acá rápidamente. Vamos a hablar acerca de fuerzas más usuales, las fuerzas más comunes. La fuerza más común con la que nos vamos a conseguir es el peso. También se le llama fuerza gravitacional. Y es aquella con la que se atraen los cuerpos en el universo. También se debe a la interacción gravitatoria entre los cuerpos y la Tierra. La fuerza de gravedad o peso siempre se grafica vertical y apuntando hacia abajo. Eso no se nos debe olvidar. Y en cuerpos homogéneos coincide con su centro geométrico. Por ejemplo, si tengo un cuadrado, el peso se asume que está justo en el centro de ese cuadrado para efectos de la gráfica de cuerpo libre. Cuando el cuerpo está próximo a la superficie de la Tierra, el valor de la gravedad o de la fuerza de gravedad o del peso es masa por gravedad, recordando que la masa se expresa en kilogramos y la aceleración en metros por segundos al cuadrado. Bien. El otro tipo de fuerza con la que nos vamos a encontrar es la fuerza de tensión. Ya nosotros conocemos esto de cursos previos. La fuerza de tensión se manifiesta sobre cuerdas y cables. Bien. Y estas siempre se va a encontrar graficada sobre o encima de lo que es la cuerda o el cable. Siempre la fuerza de tensión tiene la misma dirección de la cuerda. Es decir, si la cuerda está totalmente vertical, esa tensión debe ser vertical. Si la cuerda se encuentra oblicua, pues esa tensión va a estar en una dirección oblicua. ¿Se entiende lo que estoy diciendo hasta ahora? Sí. Bien. Normalmente una cuerda ideal no tiene masa para efecto de los análisis en los ejercicios, ¿ya? Y el módulo de la tensión, es decir, la tensión que encuentro en la cuerda es la misma en cualquier punto de la cuerda en virtud de que es un solo cuerpo físico, es la misma cuerda para efectos del análisis. Luego tenemos la fuerza normal, también ya la conocemos, la fuerza que ejercen las superficies o cuando hay contacto entre superficies. Es una fuerza de reacción que se manifiesta siempre que hay contacto entre un cuerpo o entre dos cuerpos y una superficie. La línea de acción de esta fuerza siempre se grafica perpendicular a la superficie de contacto. Si observamos el dibujo acá, veremos que forma un ángulo de 90 grados, por eso tenemos acá este cuadrito. Y si vemos en este plano oblicuo, veremos también que la fuerza sigue siendo perpendicular al plano. En los tres dibujos estamos observando el mismo fenómeno. La fuerza de reacción normal es siempre perpendicular al plano. Por otro lado, tenemos las fuerzas elásticas. Estas fuerzas elásticas las vamos a tener en cuenta en cuerpos como resortes o ligas, ¿ya? Que se pueden deformar estirándose o comprimiéndose. Por ejemplo, tenemos acá esta ilustración. Un resorte en reposo va a tener una cierta longitud, un cierto largo, pero al momento en que se le acopla un cuerpo de cierta masa, el resorte tiende a deformarse. En este caso, se estira. Hay una tracción aquí. Entonces observaremos que este fenómeno está relacionado con la masa del cuerpo, la fuerza que se aplica, la deformación del resorte, es decir, cuánto se estira o cuánto se comprime, también puede darse el caso, y que el cociente de la fuerza que se le aplica al resorte dividido entre su deformación es una constante que se llama K. Estos tres factores que estoy encerrando en círculos acá están relacionados a través de una ley que se conoce con el nombre de ley de Hooke, la cual me establece que la fuerza que se le aplica al resorte es igual al producto de la deformación, la elongación del resorte multiplicado por la constante de elasticidad K. El valor de esta constante K va a depender, por supuesto, del material del resorte y de su longitud natural. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, profesor, está todo entendible. Ok, perfecto. Sí, profesor. Entonces, retomando los conceptos que habíamos iniciado, hablábamos del equilibrio de traslación. Habíamos ya establecido que se encuentra en reposo o puede estar en constante, velocidad constante, es decir, movimiento rectilíneo uniforme. No hay aceleración, entiéndase esto. En ese equilibrio estático, por ejemplo, el cuerpo no se mueve, permanece en una misma posición, mientras que en el equilibrio estático hay una velocidad constante, hay un cambio de posición, pero se considera en equilibrio porque no hay aceleración.
Entonces, la primera condición de equilibrio me habla acerca de que cuando yo sume las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, la suma de esas fuerzas me debe dar o me va a dar como resultado cero. Por eso veíamos el ejemplo de los burritos, para poder establecer cuándo una fuerza es positiva, es decir, cuándo voy a sumar o cuándo voy a restar estas fuerzas. De forma práctica, como vemos acá en la esquina superior, la suma de las fuerzas que van hacia la derecha debe ser igual a la suma de las fuerzas que va a la izquierda. Del mismo modo, la suma de las fuerzas que suben debe ser igual a la suma de las fuerzas que bajan. Esta es la forma matemática de ir estableciendo la condición de equilibrio que vimos al inicio. ¿Preguntas hasta ahora? No. ¿Ninguna? Bien. Entonces acá tenemos que también nos vamos a apoyar en algunas herramientas de la trigonometría y de la geometría para poder resolver los ejercicios. En este caso debemos tener siempre a mano los triángulos notables. ¿Ya? Ok. Entonces vamos acá con el primer ejemplo, el primer ejercicio. Dice el problema que hay un bloque que se encuentra en equilibrio y me piden calcular el módulo de una fuerza desconocida, F, cuyo módulo debemos determinar. Entonces, para hacer esto, aplicamos la primera condición de equilibrio. No se está tomando en cuenta el roce, se desprecia el roce. Recordemos que la fuerza de roce también es una fuerza que va a estar presente cuando hay movimiento y cuando hay reposo. La próxima clase andaremos un poquito sobre el tema. Bien, entonces, tomando en consideración lo que hemos dicho al inicio, recordemos, toda fuerza que me apunte a la derecha es positiva, toda fuerza que me apunte a la izquierda es negativa. Y si tomo en cuenta estos signos, voy a escribir lo que tengo acá. Observemos, la fuerza F es positiva, la fuerza de 40 newton también es positiva, por lo tanto tiene signo más. La fuerza de 80 newton es negativa, la coloco acá restando, y la fuerza de 20 newton también es negativa, por lo tanto la coloco restando. La suma de estas cuatro fuerzas, si están en equilibrio, debe ser siempre igual a cero. Entonces, ¿qué hacemos acá? Pues simplemente realizamos la suma algebraica. Sumamos 40 y le restamos 20 y le restamos 80. Esto me da como resultado F menos 60 newton igual a 0. Aquí simplemente ahora lo que hacemos es el despeje de esa fuerza, obteniendo como resultado que la fuerza que estoy calculando, que era desconocida, vale 60 newton. ¿Preguntas hasta aquí? No. ¿Está claro lo que he dicho? Sí. Sí, profe. Sí, profesor. Continuemos con el segundo ejercicio. Atentos, por favor. En el segundo ejercicio me piden nuevamente calcular el módulo de la fuerza F, solo que acá tengo una fuerza que no es horizontal ni vertical, es una fuerza que está en una línea oblicua o inclinada y tiene asociado un ángulo de 60 grados. Entonces, aplicamos igual las condiciones de equilibrio, no se va a tomar en consideración el roce. ¿Y qué vamos a observar acá? Vamos a observar que esta fuerza F tiene una componente horizontal aquí que no está dibujada, pero que se sobreentiende, que se llama fuerza en X. Si observamos por la misma disposición del dibujo, de la misma disposición geométrica, esta fuerza en X quedaría horizontal apuntando hacia la izquierda, por lo tanto es una fuerza negativa. Esto me permite entonces escribir la ecuación, tomando en cuenta que esta fuerza de 30 newton es positiva, 30 newton menos la fuerza en X debe ser igual a 0 por la primera condición de equilibrio. Bien, entonces, en este punto hacemos el despeje correspondiente y me da como resultado que la fuerza en X es igual a 30 newton, pero esta fuerza en X no es la fuerza F, es simplemente una componente de esa fuerza. Entonces, para yo poder determinar cuál es el módulo de esa fuerza, yo voy a utilizar el triángulo notable de 60 y 30. En este triángulo me establece que la hipotenusa de un triángulo 60-30 es igual a 2K, es una constante que ya nosotros conocemos. Y el cateto adyacente a este ángulo de 60 grados tiene como valor K. Por lo tanto, en este punto lo que voy a hacer es la siguiente análisis. La fuerza F, que viene representada a través de esta línea que tenemos acá, correspondería a la hipotenusa de este triángulo. Por lo tanto, la fuerza
F sería igual, según el triángulo notable, a 2K. Y ya sabemos que la fuerza en X, que es de 30 newton, va a ser igual a K. También por la disposición del triángulo, porque el cateto adyacente a ese señor de 60 grados tiene como valor K. En este punto, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a sustituir el valor de K, que es 30 newton, multiplicado por 2, que viene de acá del triángulo notable, y eso me arroja como resultado que la fuerza F que me están pidiendo es 60 newton, es decir, el producto de multiplicar 2 por 30. ¿Preguntas? ¿Se entiende lo que he dicho? Bueno, sí. Sí, profesor. Ok, muy bien. Ahora, la tarea de ustedes, ¿cuál va a ser? Por favor, tomen nota, ¿sí? ¿Qué ocurriría con la aceleración en el primer bloque, el primer ejercicio que hicimos? ¿Qué ocurriría con la aceleración del bloque del primer ejercicio si triplicamos el valor de la fuerza? Es decir, yo quiero la aceleración que me imprime esta fuerza, pero vamos a triplicar el valor de cada una de estas fuerzas que están acá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, ahora sí lo entendí. Muy pendiente con la pregunta, ¿eh? No es solamente determinar nuevamente esta fuerza, quiero la aceleración que le imprime al bloque, ¿ok? Y en el segundo ejercicio, ¿qué ocurriría con el valor de la fuerza si el valor del ángulo se reduce a la mitad? El ángulo era de 60, ahora vamos a plantear este ejercicio con un ángulo de 30 grados. ¿Qué ocurriría con el valor de la fuerza F? Tomaron nota, ¿no? Porque voy a continuar. Sí. Ok. Vamos ahora con el ejercicio del resorte. Hay una masa de 500 gramos que se hace colgar de un resorte y este resorte experimenta una elongación de 3 centímetros. Vamos a determinar la constante elástica. Recordemos que la constante elástica es K en la ley de Hooke. Bien, entonces, en este punto vamos a plantear lo siguiente. La fuerza aplicada al resorte es igual al peso. Observemos que en el enunciado del problema me han dado solo la masa, no me han dado su peso. Entonces mi primer trabajo es determinar cuál es el peso de esa masa o la fuerza que se está aplicando al resorte. Entonces la fuerza sería en este caso el producto de la masa, que son 500 gramos, es decir, 0,5 kilogramos, por la aceleración de la gravedad. Entonces tenemos que ese cuerpo me está ejerciendo una fuerza de 5 newton. La deformación del resorte son 3 centímetros y equivalen a 0,03 metros. ¿Por qué hago yo todo esto? Porque debemos tener esto en el sistema internacional. No puedo tener centímetros, debo tener metros. Por eso estoy escribiendo todo en el sistema internacional. Entonces, finalmente, según la ley de Hooke, el valor de K, que es el valor de la constante elástica, sería el cociente, es decir, la división de la fuerza que estoy aplicando, que son 5 newton, dividido entre la deformación del resorte, o la elongación, que son 0,03 metros. Esto me va a arrojar como resultado que el valor de K para ese resorte en particular es de 166,67 newton por metro. ¿Preguntas? Sí, profesor, ¿puede repetirlo una vez más, por favor? Ok. Recordemos que la ley de Hooke me establece una relación entre la fuerza, la deformación del bloque, del resorte y la constante K, que es la constante de elasticidad. Esta ley de Hooke ya habíamos establecido que la fuerza F aplicada era igual a la K, que es la constante de elasticidad, multiplicado por X, que es la elongación o deformación del resorte. La masa del resorte son 500 gramos, eso equivale a 0,5 kilogramos. Y lo multiplico por la gravedad para obtener el peso del bloque que equivale a la fuerza que estoy haciendo acá. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Ok. Sí. La deformación del resorte son 3 centímetros, pero no puedo usar los 3 centímetros, debo transformarlos a metros. 3 centímetros son 0,03 metros. Si despejo K de la ley de Hooke, obtengo esta relación. K es igual a F, o sea, la fuerza dividido entre X, que es la distancia o el alargamiento que experimentó el resorte. Al dividir, obtengo como resultado 166,67 newton por metro, es el valor de la constante K para este resorte. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ya lo entendí, Ok, profesor. perfecto.
Entonces, Sí, la profesor. tarea de ustedes, ¿cuál va a ser? Su tarea va a ser determinar el valor de K si la deformación del resorte fuera 15 milímetros y la masa 1250 gramos. Eso lo tienen ustedes en el PDF. Ya, profesor. Ok, chicos. Hasta aquí llegamos entonces con la clase de hoy. Profesor. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, me consultan vía telefónica. Ya, pongan sus cámaras. Dios me los bendiga a todos. Mi amigo Fabricio, por favor, que se comunique conmigo. Profesor. ¿Listo? Que estén Cuídese, muy profe. bien. Nos vemos. Hasta Sí. luego, profe. Bendiciones. Chao, Chao, nos vemos. profesor. Saludos a todos.